Hola a todos, les doy la bienvenida al podcast de libros de desarrollo personal. Mi nombre es Nadia Benítez y en cada episodio voy a compartir el resumen de un libro, con los puntos más importantes y relevantes, esperando que les sean de utilidad en su camino de crecimiento personal. Si te gusta el contenido del libro y crees que merece estar en tu biblioteca personal, te dejo en la descripción el link para que lo puedas adquirir en formato físico o digital. Buenas, ¿cómo les va? El día de hoy les traigo el libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico. Básicamente, Napoleón nos revela el secreto para acumular riqueza, basado en un estudio que realizó durante 25 años a los hombres más ricos en Estados Unidos, en aquella época. Cabe indicar que este libro, considerado un bestseller, fue publicado por primera vez en 1937, por lo que muchos ejemplos que da son de personalidades conocidas de aquella época, entre ellos Henry Ford y Andrew Carnegie. Bueno, a lo largo de este libro, el autor nos va a ir contando los principios necesarios para poder generar riquezas. Sin embargo, develo rápidamente el misterio, que quizás ya lo pudieron deducir simplemente con el nombre del libro. El punto central de la riqueza radica en los pensamientos, es decir, en nuestra mente. Para el autor, la riqueza empieza a partir de un estado mental, con un propósito definido, con poco trabajo duro o sin ninguno. Profundizando un poco más, podemos generar riqueza o pobreza. Eso depende de en qué estemos enfocando nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos dominantes están ligados a nuestro deseo principal de ser ricos o millonarios, estos se magnetizarán con nuestro cerebro y de una forma extraña, los imanes del universo atraerán las personas, circunstancias, fuerzas que armonizarán con ese deseo. Este es el principio de la tan conocida ley de la atracción. Si enfocamos nuestros pensamientos en aquello que queremos lograr, se generará una armonía con el universo y entonces aquello llegará a nuestras vidas. Y aclaro que esto es un comentario propio, porque yo también he hablado de esto en mi blog. Eso sí, no es que solo lo pienso y lo atraigo, no funciona así. Debe haber también acción. Por suerte en este libro, el autor nos va a dar las pautas para poder convertir nuestros pensamientos en riqueza. Es muy interesante ver cómo ya en varios libros de los que yo he resumido, se toca siempre la importancia de nuestros pensamientos. Espero que ustedes estén entendiendo también la relevancia que tiene de en qué enfocamos nuestra mente. Para el autor, la frase que dice "somos los dueños de nuestro destino" es en extremo cierta. Y la razón es porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. El propósito de este libro es ayudar a todo el que quiera aprender el arte de transformar el enfoque de sus mentes, del fracaso al éxito. El autor nos cita diferentes pasos que debemos seguir para poder llegar a tener riqueza. El primer paso hacia la riqueza es el deseo. Pero desear la riqueza con un estado mental que se convierta en una obsesión. Y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla. Y ejecutar esos planes con una perseverancia que no acepte el fracaso. Entonces atraerá la riqueza. Solamente quererlo no basta, hay que desearlo. Lo que el autor nos indica es que mientras haya un deseo genuino y vehemente que se convierta en un objetivo definido, entonces se pondrá toda nuestra energía, fuerza de voluntad y esfuerzos en pos de conseguirlo. Quizás en el primer momento no exista una idea clara de cómo hacer ese deseo realidad, pero, como se dijo anteriormente, si el pensamiento está enfocado en eso, de alguna manera llegará la idea, o varias ideas. El caso es desear el dinero y llegar a estar tan determinado a poseerlo que uno se convenza de que lo tendrá.
Para esto tenemos las 6 maneras de convertir el deseo en oro. Y esto lo voy a leer tal cual como lo dijo el autor. Primero, determine la cantidad exacta de dinero que desea. No basta con decir quiero mucho dinero. Sea específico en cuanto a la cantidad. Segundo, determine con exactitud lo que se propone dar a cambio del dinero que desea, pues no se recibe algo por nada. En este punto hago una aclaración. El autor se refiere a de qué forma vamos a adquirir ese dinero. Vamos a poner un emprendimiento, vamos a tener X cargo en X empresa, vamos a dar servicios prestados de algo o cualquier otro tipo de servicio o forma en la que se pueda generar el dinero. Tercero, establezca un plazo determinado en el que se propone poseer el dinero que desea. Cuarto, cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato, sin que importe si se haya preparado o no a poner el plan en acción. Quinto, escriba una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero que se propone adquirir. Apunte el tiempo límite para esta adquisición. Aclare lo que se propone dar a cambio del dinero y describa con exactitud el plan mediante el que se propone acumularlo. Y sexto, lea su declaración en voz alta 2 veces al día, una vez antes de acostarse y otra al levantarse. Mientras lee, vea, sienta y piénsese ya en posesión del dinero. El estado mental debe ser la convicción y no la mera esperanza o anhelo. Cabe recalcar que estos 6 puntos fueron revelados por Andrew Carnegie y fueron cuidadosamente estudiados por Thomas Edison, quien puso su sello de aprobación en ellos por ser esenciales no solo para la acumulación de dinero, sino para la consecución de cualquier objetivo. Tanto en ese entonces como hoy en día, nos encontramos en un mundo cambiante. Bueno, y vaya que el 2020 nos lo demostró. Este mundo exige nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de venta y muchas cosas nuevas más. Y frente a esto, las cualidades que uno debe poseer para ganar son la claridad del propósito, el conocimiento exacto de lo que uno quiere y un deseo ardiente de poseerlo. Si ya cuentas con una idea, si crees en ella, entonces simplemente adelante, empieza. Y no importa si fracasas una o más veces. Y que tampoco te importe lo que los demás puedan decir, porque sin fracasos no hay éxito. Ahora, el segundo paso hacia la riqueza es la fe. La fe es el elemento químico primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia universal, como en el caso de la plegaria. Entonces, para traducir un poquito esto, primero tenemos el deseo vehemente, que tiene que sentirse con convicción. Y es ahí donde entra la fe, que no es otra cosa que creer realmente que vamos a conseguir la riqueza. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear a través de la repetición de la afirmación de órdenes al subconsciente. Este es el único método conocido del crecimiento voluntario de la emoción de la fe. En el paso siguiente, que es la autosugestión, el autor comparte instrucciones que servirán para convencer al subconsciente de que se cree de verdad que se recibirá lo que se está pidiendo. Y entonces el subconsciente lo devolverá en forma de fe. Veamos la siguiente frase para entender la importancia de la fe. La fe
es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Entonces, ojo, porque si ese pensamiento es negativo, entonces lo que llegará es lo que conocemos como mala suerte o infortunio. El subconsciente puede traducir en su equivalente físico un pensamiento de naturaleza negativa con la misma facilidad con la que se actuaría con pensamientos de naturaleza positiva o constructiva. Esto ocurre porque la mente humana está constantemente atrayendo vibraciones que armonizan con aquella vibración que la domina. Pasamos entonces al tercer paso, que es la autosugestión. Autosugestión es un término que se aplica a todas las sugestiones y a todos los estímulos autoadministrados que alcanzan la propia mente a través de los 5 sentidos. Es decir, se llega a influenciar al subconsciente a través de los pensamientos. En esta parte se va a profundizar un poquito más acerca de los 6 pasos para convertir el deseo en oro que vimos en el paso 1. En el paso número 6, recuerdan que se pedía que se lea el enunciado en voz alta 2 veces por día. Bueno, aquí es donde se comunica al subconsciente nuestro deseo con una fe absoluta. A través de la repetición continua, lo que se logra es el hábito del pensamiento positivo o favorable, por lo cual luego van a poder transformarse en realidad, es decir, en el dinero que tanto estamos solicitando. Lo que sí es importante recalcar es que solo leer el enunciado no funciona. Hay que siempre acompañarlo con la emoción, sintiendo de verdad esas palabras. Las palabras indiferentes, recitadas sin emoción, no influyen en el subconsciente. Ahora, asumamos que cuando estamos poniendo en práctica por primera vez esos 6 pasos, y entonces no tenemos una idea clara de qué es lo que vamos a ofrecer a cambio de ese dinero, y por ende no tenemos ningún plan establecido, entonces bien, el autor nos indica que lo que conviene hacer es definir la cantidad exacta de dinero que se desea, que es el primer paso, ¿recuerdan? Pero cerrar los ojos y con el pensamiento concentrado en esa cantidad de dinero, imaginarlo de forma física. Hacerlo por unos momentos con deseo y con fe. Y luego enviar un mensaje al subconsciente para que sea él el encargado de proporcionarnos la idea y los planes prácticos. El punto es hacerle creer al subconsciente que ya somos dueños del dinero y de esta manera el subconsciente se presionará a generar planes. Eso sí, al recibir esa idea o ese plan, no hay que confiar en la razón, porque la razón nos podría frenar. Es mejor confiar en la intuición. Y si llega el plan, entonces ejecutarlo inmediatamente. Luego, cuando ya estés poniendo en práctica el paso 6, es decir, leyendo en voz alta el enunciado, también hay que visualizar el dinero. Mejor hacerlo con los ojos cerrados y verse a uno mismo prestando el servicio, es decir, con el emprendimiento o en el nuevo cargo que vamos a tener, o cualquier servicio que estemos ofreciendo a cambio del dinero. Imaginarse a uno ya en esa acción. Por último, se puede agregar un paso adicional, que es poner una copia del enunciado escrito en donde se pueda ver por la noche y por la mañana, y leerla justo antes de dormirse y antes de levantarse hasta que se haya memorizado. El cuarto paso es el conocimiento especializado. En este paso el autor básicamente menciona que hay 2 tipos de conocimientos, el general y el especializado. El general es el que aprendemos con la educación regular, mientras que el especializado es aquello en lo que decidimos invertir nuestro tiempo y esfuerzo para aprender, ya fuera de las aulas. Hace hincapié que la gente que no estudió una educación regular no está para nada imposibilitada de hacerse rico.
siempre y cuando decida especializarse en aquello que quiere ofrecer a cambio del dinero que espera recibir. Así también indica que siempre se valora más aquello que no es gratis, como suele ocurrir con la educación regular, que en muchos países es pública. O, si no es el caso de que asistimos a una institución pública, seguramente fueron nuestros padres o tutores quienes pagaron por dicha educación. Por lo tanto, aquel que decida voluntariamente invertir su tiempo y su dinero en formarse, en capacitarse y especializarse, tiene muchas más razones para querer que su deseo realmente funcione. El quinto paso es la imaginación. La imaginación es el taller donde se forman todos los planes creados por el hombre. Se ha dicho que el hombre es capaz de crear cualquier cosa que pueda imaginar. De acuerdo al autor, existen dos formas de imaginación: la imaginación sintética y la imaginación creativa. La imaginación sintética es aquella con la cual uno puede compaginar viejos conceptos, ideas o planes en nuevas combinaciones. Es decir, funciona con el material de la experiencia, la educación y la observación que ya se tiene. Por lo tanto, no crea. Por su parte, la imaginación creativa es la facultad mediante la cual se reciben los presentimientos y las inspiraciones. La imaginación creativa funciona de forma automática cuando es estimulada por medio de la emoción de un deseo poderoso. La imaginación puede ver reducida su capacidad por falta de actividad, como sucede con los músculos del cuerpo, pero se agudiza mientras más se la use. Para el proceso de convertir nuestro deseo en dinero, es importante concentrarse en el desarrollo de la imaginación sintética. Esta es la que debe ponerse a trabajar para convertir eso intangible, es decir, el deseo, en algo tangible, es decir, el dinero. Y el primer paso es usar la imaginación para pensar en un plan. Hay que poner el plan por escrito, porque de esta manera se da forma definitiva y concreta a un deseo intangible. Es la única forma en que se puede convertir un pensamiento en algo físico. Entonces, ¿para qué vamos a hacer uso de la imaginación? Para generar ideas y luego planes definidos. Las ideas se pueden transmutar en dinero por medio del poder de un propósito definido y de unos planes concretos. Una idea es un impulso de pensamiento que incita a la acción por medio de un llamamiento a la imaginación. El autor en este capítulo nos cuenta la historia de dos grandes fortunas que se crearon con una idea. Una de ellas es la historia de cómo surgió Coca-Cola. Mi consejo personal para poder activar la imaginación es leer. Leer sobre aquellos que generaron grandes fortunas, entender cómo empezaron y qué hicieron. Esto nos podría ayudar mucho en la generación de ideas. Siempre ayuda un poco de inspiración. Espero que les esté gustando este resumen. Y antes de continuar, les comento que he creado una cuenta en buymeacoffee.com como una alternativa para que puedan apoyar este proyecto. Consiste en invitarme un café, o los cafés que quieran, a través de la plataforma. Con su aporte puedo seguir comprando más libros y creando más episodios. De antemano, muchas gracias y les dejo el link en la descripción. Bien, continuemos. El siguiente paso es la planificación organizada. Aquí, el autor nos da instrucciones sobre cómo construir planes que sean prácticos. 1. Aliarse con un grupo de tantas personas como se pueda necesitar para la creación y ejecución del plan para la acumulación de dinero, haciendo uso del principio de trabajo en equipo. Segundo, antes de haber formado el equipo de trabajo,
decidir ventajas y beneficios que se puede ofrecer a cada miembro del grupo a cambio de su cooperación. Estos beneficios no siempre se encuentran en forma de dinero. Tercero, acordar reunirse con los miembros del equipo de trabajo por lo menos un par de veces por semana, hasta que se haya puesto a punto el plan necesario para la acumulación de dinero. Y cuarto, mantener una perfecta armonía con los miembros del equipo. De lo contrario, el resultado será el fracaso. El principio del trabajo en equipo no se obtiene donde la armonía perfecta no reina. Es muy importante contar con la ventaja de la experiencia, la educación, la capacidad innata y la imaginación de otras mentes. Por eso, la vitalidad de tener un buen equipo de trabajo. Cada plan que se adopte en la empresa para acumular riquezas debe ser la creación conjunta de uno mismo y los demás miembros del equipo de trabajo. Es importante también tener en cuenta que lo más probable es que el primer plan que se adopte no funcione con éxito. Y en ese caso simplemente hay que cambiarlo por uno nuevo. Si este nuevo plan tampoco funciona, volver a cambiarlo por otro. Y así sucesivamente hasta que se encuentre un plan que dé resultado. Los fracasos temporales no son lo mismo que un fracaso permanente. Un fracaso indica solo que los planes no eran buenos y la solución es hacer otros y empezar todo de nuevo. Hay que recordar que los que abandonan nunca ganan y un ganador nunca abandona. Un consejo muy importante para cuando se esté armando el equipo de trabajo es procurar elegir a aquellos que no se tomen el fracaso muy en serio. Al formar un equipo hay que tener dotes de liderazgo, por lo cual hay que prepararse para este rol a través de formaciones o capacitaciones. El autor nos da un listado de 11 atributos que él considera que son principales para el liderazgo. Entre ellos tenemos tener valor inquebrantable, tener autocontrol, tener un claro sentido de la justicia, tener exactitud en los planes, tener una personalidad agradable, tener simpatía y comprensión, tener disposición a asumir toda la responsabilidad y tener cooperación. Ahora vamos al siguiente paso hacia la riqueza, que es la decisión. En este punto, el autor nos habla del enemigo común que debemos superar casi todos los seres humanos, que es la postergación, es decir, todo lo contrario a la decisión. Uno de los errores que nos pueden mantener en la pobreza es justamente lo lento que tomamos decisiones. Para generar riqueza hay que tomar decisiones con rapidez y mantenerlas, es decir, una vez tomadas, no cambiarlas constantemente. Al hablar de decisiones, también se toca el punto de las opiniones. Esas opiniones que son los bienes más baratos que existen sobre la tierra, pues todo el mundo las ofrece, a veces incluso sin habérselo pedido. Habrán ocasiones en las que una vez que se tome una decisión, hayan amigos o parientes que a través de sus opiniones pongan ciertos obstáculos en nuestras mentes, sin que sea esa su intención. Entonces es importante no dejarnos influir por dichas opiniones, pues de lo contrario no se conseguirá el éxito con nuestra idea. Las únicas opiniones que deben contar son las del equipo de trabajo, siempre y cuando los hayamos escogido bien. De igual manera, el autor nos invita a no contarle a todo el mundo acerca de nuestros planes, pues siempre puede haber alguna persona que nos robe totalmente la idea y la ejecute antes que nosotros. Hay que ser más selectivos en ese aspecto. Por lo tanto, la primera decisión a tomar es la de mantener cerrada la boca y abiertos los ojos y los oídos. El siguiente paso hacia la riqueza es la perseverancia, que es un factor esencial en nuestro camino de transformar el deseo en riqueza. La falta de ella es una de las grandes causas del fracaso.
La falta de perseverancia es una debilidad común de la mayoría de las personas. Se trata de una debilidad que puede superarse mediante el esfuerzo. La facilidad con la que se venza la falta de persistencia dependerá por completo de la intensidad del deseo de cada cual. Bien, entonces, ¿cómo desarrollar la perseverancia? Hay 4 pasos sencillos que conducen al hábito de la perseverancia. El primero es tener un propósito definido, apoyado por un ardiente deseo de cumplirlo. El segundo es tener un plan definido, expresado en una acción continua. El tercero es tener una mente cerrada a toda influencia y desánimos negativos, incluyendo las sugerencias negativas de parientes, amigos y conocidos. Y por último, tener una alianza amistosa con una persona o más, capaz de animarlo a uno a seguir adelante con el plan y con el propósito. Adicional a estos pasos, también es importante que exista confianza en uno mismo, creer en la capacidad propia para llevar a cabo un plan y generar hábitos. La perseverancia es el resultado directo del hábito. La mente absorbe y se convierte en una parte de las experiencias diarias de las que se alimenta. Hay que ser perseverante, sin importar la lentitud con la que uno se mueva al principio. Con la perseverancia se llegará al éxito. Si se selecciona con cuidado al equipo de trabajo, seguro se encontrará ahí a una persona por lo menos que nos ayude en el desarrollo de la perseverancia. Ahora, el siguiente paso es justamente el poder del trabajo en equipo. El esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación del esfuerzo de 2 o más personas que trabajan para alcanzar un fin determinado, en un espíritu de armonía. El poder es necesario para lograr la acumulación de dinero y también para conservar el dinero una vez ha sido adquirido. Entonces, ¿cómo ganar poder por medio del equipo de trabajo? Ya que un individuo por sí solo no podrá tener un gran poder sin tener el equipo de trabajo a su disposición, este equipo de trabajo, como se dijo anteriormente, tiene que ser adecuadamente seleccionado. Y el poder que genere se va a reflejar en 2 aspectos. La primera es la característica económica, pues cualquier persona podrá conseguir ventajas económicas rodeándose del asesoramiento, el consejo y la cooperación de un grupo de personas dispuestas a prestarle una ayuda honesta en un espíritu de perfecta armonía. Y la segunda fuente de poder tiene que ver con la fase psíquica, pues no hay 2 mentes que se unan sin crear por ello una tercera fuerza invisible e intangible que pueda enlazar con una tercera mente. Es decir, cuando las mentes de 2 personas se coordinan en un espíritu de armonía, se crea una tercera mente y eso potencializa las ideas. O dicho de otro modo, un grupo de cerebros coordinados o conectados en un espíritu de armonía proporcionarán más energía de pensamiento que un solo cerebro. Entonces, aprovechémoslo. El siguiente paso es el subconsciente. El subconsciente es un nivel de conciencia en el que cualquier pensamiento que alcanza la mente consciente a través de cualquiera de los 5 sentidos se ve clasificado y registrado, tal como si fuera un archivador, del que luego podremos también retirar pensamientos. Entonces, el foco aquí es el pensamiento, pues no se puede crear nada que primero no se haya concebido en el pensamiento. Para que el subconsciente sea más susceptible de verse influido por impulsos de pensamientos, es necesario que estos se mezclen con un sentimiento o una emoción. Hay muchas pruebas que apoyan la teoría de que los pensamientos emocionalizados son los únicos que ejercen alguna acción influyente sobre la mente subconsciente. Este tema se tocó brevemente cuando se habló de la autosugestión.
cuando se propone repetir el enunciado del punto 1, recuerdan, 2 veces al día, pero que se acompañe de la emoción. El autor nos indica que existen 7 grandes emociones positivas. Es decir, hay más, pero estas son las que considera él más importantes. Y estas son la emoción del deseo, la emoción de la fe, la emoción del amor, la emoción del sexo, la emoción del entusiasmo, la emoción del romanticismo, la emoción de la esperanza. Así también nombra 7 grandes emociones negativas que deberían evitarse, como la emoción del temor, la emoción de los celos, la emoción del odio, la emoción de la venganza, la emoción de la avaricia, la emoción de la superstición y la emoción de la ira. Entonces, como la mente no puede verse ocupada por emociones positivas y negativas al mismo tiempo, es nuestra responsabilidad asegurarnos que las emociones positivas constituyan la influencia dominante de nuestra mente. Para ello, es importante adquirir el hábito de aplicar y utilizar las emociones positivas en nuestros pensamientos. Y el último principio es conocido como el del sexto sentido. Este principio constituye la cumbre de la filosofía. Solo puede ser asimilado, comprendido y aplicado una vez que se hayan dominado los otros principios. El sexto sentido es esa porción de la mente subconsciente a la que el autor se ha referido denominándola imaginación creativa, a través del cual las ideas, los planes y los pensamientos surgen en la mente. A veces estos destellos son denominados presentimientos, intuición o inspiración. Para poder comprender mejor el sexto sentido, es necesaria la meditación y el desarrollo mental desde adentro. En el episodio anterior, hay varios ejercicios que se plantean que pueden servir para este efecto. Algo que suele poner el sexto sentido en acción son las emergencias o los imprevistos, que despiertan emociones y hacen que el corazón empiece a latir con mayor rapidez de lo normal. Es importante entender también que el sexto sentido no es algo que uno pueda quitarse y ponerse a voluntad. La habilidad para usar este gran poder va creciendo con lentitud, y una forma de hacerlo es aplicando los otros principios expuestos en este libro. Y bien, con eso termina el resumen de este libro, en el que quise sintetizar todos los principios o pasos que daba el autor de manera comprensible para que ustedes puedan aplicarlos y así empezar a generar riqueza. Espero que les haya gustado. Recuerden que siempre dejo las notas del episodio en el link abajo en la descripción para que ustedes puedan ir y revisar todo paso a paso. Así no tienen que estar anotando durante el episodio. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, no dudes en compartirlo en redes sociales para que llegue a más personas. Recuerda también que puedes visitar mi blog atravesandotulaberinto.com, donde comparto más contenido sobre crecimiento personal.